Hey guerreros, ¿cómo están? Bienvenidos guerreros a este nuevo video. Guerreros, el día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante y es de una de las sanadoras, creo yo que es la más importante del juego. Obviamente hicimos una encuesta de cuál es la sanadora favorita y ganó Marta. Así que bueno, vamos a hablar un poco de ella, qué aspectos son los más importantes, qué artefactos son los más importantes para ella. Hablemos un poco de la clase de Marta, el tema de los glifos. Vamos a hablar sobre la explosión del poder. O sea, vamos a hablar de muchas cosas de Marta y obviamente el tema de los objetos también lo vamos a tocar. Así que antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal, deja tu like, comparte y comenta el contenido para que más personas nos puedan ver. Recuerda que si quieres unirte al canal solamente tienes que darle aquí al botón y listo. Me estarás ayudando un montón para seguir montando videos de mejor calidad. Así que bueno, vamos a hablar aquí de Marta. Dice: Marta, un tipo de té especial que crece en los bosques de Saracara. Otorga longevidad y cura las heridas más graves, protegido por la predecesora, progenitora de todas las tortugas. Este maravilloso té estaba oculto a ojos humanos hasta que una joven mujer llamada Marta recibió sus efectos y pagó un alto precio por ellos. Obviamente estamos hablando de Marta y estamos hablando sobre también la tortuguita que está montada ella. Así que bueno, esa fue una pequeña historia de que siempre la traen casi todos los héroes sobre Marta, ¿ok? Entonces, Marta, como pueden ver aquí, la posición es retaguardia. Tiene una estadística destacada que es la inteligencia. La clase es médico y la facción es senda del misterio. Entonces, vamos a mirar algo primero. Retaguardia, recuerden guerreros que la retaguardia, vamos a ver si nos metemos por... vamos aquí, aquí. Yo creo que por aquí puedo. La retaguardia, guerreros, es la posición que tienen los héroes. Ejemplo, esta. Como pueden ver, esta es la primera, esta es la segunda, estas son como los intermedios. Pero la retaguardia podemos ver que se encuentra en el último lugar. Normalmente los tanques siempre están en el medio. Casi siempre están en el medio. Pero ella tiene algo muy particular y es que ella va atrás. ¿Por qué va atrás, guerreros? Es porque Marta tiene una particularidad muy buena y es que Marta tiene muchísima, pero muchísima vida. Marta es una de las curadoras que tiene más vida en todo el juego. Así que, bueno, la salud, como pueden ver, 157.253. Esto lo vamos a comparar enseguida con Celeste para que ustedes puedan ver. La salud tiene 82.000. O sea, tiene casi 50.000 de vida más que otra sanadora. Entonces esto en ocasiones podemos catalogar a Marta como una clase médico, pero también funciona como si fuera un tanque. Entonces aquí ya vamos viendo cuál es obviamente las fortalezas de Marta, entre ellas la curación. Ok, vamos a mirar un poquito que aquí en los objetos casi todos los héroes en blanco, en verde o en verde +1 tienen objetos que la verdad se utilizan mucho, como es el rosario sagrado, o tienen este que es el corazón del dragón, este rosario sagrado, pero este que es el yelmo el yelmo de Próspero, la verdad se utiliza y lo tienen muchos héroes. Así que en el momento de subirle a Marta, si tienes otros héroes que tienen estos objetos, van a ser supremamente complicados. Entonces, uno de los primeros tips que les voy a dar para que tengan y siempre tengan estos artículos es: vayan a la tienda y todos los días, guerreros, compren los artículos que menos
tienen. En este caso yo no tengo la vara de Badoo, yo no tengo cazadora y tampoco tenía el yelmo de Próspero. Entonces siempre trato de comprar esos artículos que me van a servir, aunque no los vaya a utilizar en el momento. Yo sé guerreros que sí lo van a utilizar. Entonces procuren comprarlos si los necesitan, y si no los necesitan también, porque cuando salga un héroe nuevo, ustedes quieran subirle a alguno, lo van a necesitar, ¿ok? Bueno, continuamos con Marta. Marta tiene unas estadísticas, voy a subirlos por aquí, que son estas que están por aquí, que dice la inteligencia, agilidad, fuerza, salud, daño físico, daño mágico, armadura y resistencia. Si ustedes llegado el caso, tienen a Marta totalmente con todas las estadísticas al máximo, ella va a tener una inteligencia máxima de 10.149. Va a tener una agilidad de 1620, lo que quiere decir que a mí me falta todavía muchísimo para tener al máximo. Va a tener una fuerza de 3787 y en la vida, que aquí quiero llegar, tiene salud. Yo la tengo actualmente de 157.253, pero si la llegaran a tener totalmente con todas las estadísticas, va a tener una salud de 449.847. La verdad es muchísima, pero muchísima vida. Como para que tengan un ejemplo, la salud de Kayla tiene una salud de 250.336. Entonces, básicamente duplica o casi duplica la salud de otros héroes. Así que un daño físico lo tendría al máximo de 13.439 y un daño mágico de 89.000. O sea, es muchísimo. La armadura obviamente 5.405, todavía falta muchísimo para eso. ¿Qué quiere decir aquí? Que Marta no tiene penetración mágica, Marta no tiene la habilidad de esquivar, Marta no tiene penetración de armadura, Marta no tiene probabilidad de crítico y mucho menos Marta tiene vampirismo. Así que bueno, estas son las estadísticas que tengo yo actualmente y las que Marta tendría si las tienen al máximo. Así que bueno, sería muy interesante que obviamente se pudiera tener esto al máximo. Ok, vamos a continuar hablando de la prioridad. Vamos a ver aquí, vamos a ver. Vamos a hablar de las prioridades de lo que son los artefactos. Normalmente todos los héroes tienen 3 artefactos que son importantes, obviamente para la funcionalidad de cada héroe. Nuestra viejita tiene también sus prioridades. Entonces, la prioridad 1, o sea, la que tienes que tener al máximo, vendría siendo la armadura. En ese caso, la que es armadura es la tetera de Sarkar, y esta la tenemos que tener más elevada que el resto. Como pueden ver, yo anteriormente le subí a esta y a esta para no tenerlas al máximo, para poder ir mostrándole cómo es que debemos tener nuestra prioridad Marta. Entonces, la primera que nos dice es la armadura, que es esta. La segunda prioridad es el tomo de los conocimientos arcanos, o el tomo del saber arcano. La tenemos que tener como segunda prioridad. Y como tercera prioridad, ¿por qué la segunda prioridad? Porque esta es la que hace el ataque mágico o el daño mágico y la salud. O sea, este tomo tiene esas facultades. Así que bueno. Y como tercera obviamente vamos a tener la inteligencia. Podemos decir que la inteligencia hay otra estadística que puede ser que la prioridad sea primero inteligencia, después la tetera, que es la armadura, y por último el tomo del saber arcano. Todo depende, guerreros, cómo ustedes quieran o cómo ustedes funcionan con Marta. Antes de yo subirle lo que es a nuestros artefactos, vamos a mirar un poquito sobre los glifos. Vamos a mirar los glifos, que también tenemos prioridad. Entonces, para los glifos tenemos prioridades bastante puntuales, que son lo que es, aquí tenemos daño mágico, salud, resistencia mágica, armadura e inteligencia. Entonces la prioridad 1, que siempre va a ser, y considero desde mi opinión,
la más importante siempre va a ser salud. Siempre va a ser salud. ¿Por qué no tengo esto subido como debería ser? Porque lo vamos a hacer ahora mismo. Entonces, la prioridad 2 podría ser el ataque mágico. Podría ser el ataque mágico. Pero la verdad, yo considero que la prioridad 2 debería ser la armadura. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una sanadora que la matan rápido, obviamente no nos va a poder curar y no nos va a poder mantener vivos a todo el resto del equipo. Entonces, tener una buena salud y tener una buena armadura para un sanador es prioritario. Pero también le sigue lo que es la inteligencia, ya que es una de las estadísticas destacadas de Marta. Creo yo que sería la siguiente y sería muy importante. Por otro lado tenemos lo que es la resistencia mágica y el daño mágico. Como la verdad Marta no hace daño mágico como tal, porque entre sus habilidades, que la vamos a mirar aquí, dice la palabra de la predecesora, dice aumenta la velocidad a todos sus aliados un 24, bueno, esto es según, obviamente, las estadísticas actuales de cada jugador. Durante 6 segundos, aumenta la velocidad de tus aliados 240. La palabra es efecto positivo. Entonces tenemos los secretos de la longevidad. Los ataques básicos de Marta la curan cuando un proyectil golpea a un enemigo. Cuando más viaja el proyectil, cuando más viaja el proyectil, más salud recupera. Un proyectil puede restaurar hasta el 85. Obviamente, como les digo, esto depende del héroe. Pero aquí viene algo importante que dice: depende de la salud. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos una Marta con buenas estadísticas en salud y en armadura para que no le estén quitando la vida, esto va a ayudar bastante para que ella realice esta habilidad. Listo, como tercera habilidad tenemos Fiesta del Té. Invoca un tótem frente a los personajes que restaura la salud de los aliados. Los enemigos no pueden seleccionar el tótem como objetivo, pero pueden recibir daño de área. Bueno, aquí pasa algo bastante curioso. Es que esta sanadora, este tótem, cura bastante rápido a los aliados. Pasa algo con Maya, que es esta, que Maya cuando hace el tema del polen venenoso o la reina de las flores, depende del daño, dice que a no ser que se destruya. Quiere decir que aquí a Maya la flor la pueden destruir y va a dejar de curar automáticamente. Aquí el tótem no se va a destruir porque eso tiene como un conteo que va y enseguida se acaba. Entonces, por último tenemos la infusión sanadora. Mientras el tótem esté activo, el aliado con menos salud recibe curación adicional. Esto es, depende de la salud. Por eso, guerreros, le había comentado que es importantísimo que la salud sea prioridad. Así que bueno, vamos a ir aumentándole los artefactos según la prioridad. Entonces, te habíamos dicho que la prioridad, bueno, hay dos opciones que les dije: esta y esta, o esta y esta. Ustedes verán cuál coge. Yo voy a coger esta, que es la tetera de Zaracar, y le vamos a subir hasta 65. Vamos a subirle hasta 65. Bueno, vamos a subirle hasta 70. Después vamos a coger el tomo y lo vamos a subir hasta 60. Hasta 65 lo voy a colocar. Y este lo vamos a subir hasta 60. Si lo vamos a subir hasta 60. Listo. Ya íbamos colocando a Marta según la necesidad. Entonces aquí lo primero que le vamos a subir a Marta es la salud. El máximo que tengo es la armadura. Entonces vamos a subirle la salud a 40. Para ir subiéndole de a poco. 40. Ah, mira, ya, 40. Bueno, esta también la voy a subir a 40. Como para ir terminando. Recuerden que en el video anterior les expliqué esto sobre la piedra rúnica y sobre las esferas rúnicas. Entonces, como tercera prioridad habíamos dicho que podemos colocar inteligencia o ataque mágico. Cualquiera de las dos. Inteligencia ya lo colocamos. Entonces vamos a colocar armadura. Se la vamos a colocar en 40 también, para terminarlo. Pero viéndolo bien, guerreros, a Marta ya le falta muy poco para terminarlos. Esto es lo que les había explicado, es por si llega el caso ustedes van
apenas lo tienen en 10 o lo tienen en 15. Ya yo lo tenía bastante alto, así que lo voy a subir todo a 40. Y enseguida se me va a desbloquear lo que es la clase médico, que es la de Marta. Enseguida se nos desbloquea y tenemos 1000, o sea, para poder subirle, pero obviamente nos hace falta. Y estas monedas se pueden conseguir de esta forma. 75.000 para la actividad del gremio. Muchísimo, la verdad, para poder lograr eso. Así que de pronto aquí, vamos a ver, aquí no conseguimos nada de eso. Bueno, eso lo hablamos en otro video. Listo, entonces vamos a continuar con Marta. Ya hablamos de los aspectos, perdón, de las estadísticas, los artefactos, los glifos. Ahora vamos a hablar sobre la explosión de poder. La explosión de poder, guerreros, es también muy importante porque esto sube estadísticas adicionales, que lo tengo actualmente en 16. Así que, como este es un video especial, vamos a subirlo hasta, vamos a ver, aquí ya me voy gastando 266.000 y 2.400, 2.500, pero vamos a subirle, a ver, aquí hasta 20. Ya aquí vamos gastando, miren, guerreros, todo lo que se va gastando. En este caso yo voy a subir hasta 25, no lo voy a subir hasta los 30, voy a subirle hasta los 25 y pueden ver toda la cantidad, guerreros, que se gasta. Listo, aquí llegamos hasta 25 y ya subió un poquito las estadísticas. Perfecto, aquí pueden ver que va subiendo la resistencia mágica, la habilidad, la armadura, va subiendo todas las estadísticas. Perfecto, ahora miremos el tema de los aspectos. Vamos a mirar el tema de los aspectos. Bueno, el tema de los aspectos, Marta tiene varios. Tiene el de por defecto, que es el de la inteligencia. Tiene el de la resistencia mágica. Tiene el del daño mágico. Tiene el de la salud. Y tiene el de daño mágico también. Este es de resistencia mágica. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería el más importante para Marta? Todo depende, guerreros, de cómo la vayan a usar ustedes. Y esto, guerreros, se los voy a explicar de la siguiente forma. Hay, guerreros, dos formas de utilizar a Marta. Una de las formas es defensiva y la otra es como atacante. Entonces, perdón, como atacante no, sino como con ofensiva, porque ella nunca va a atacar. Entonces, les voy a dar dos líneas defensivas y dos líneas ofensivas. Obviamente, ustedes dependen de cómo la vayan a utilizar. Entonces, siempre, bueno, Marta siempre va a estar porque está en la línea de Marta. Entonces, una de las líneas que más combinan es Marta, Faceless. Es muy importante, recuerden que Faceless hace copias. También tenemos a lo que es Jorgen, a Carl, por aquí lo tengo, y el otro es Astaroth. Como siempre debe tener un tanque. Entonces, esto es una línea guerreros defensiva, que siempre vamos a estar atacando. Como pueden ver, Carl siempre va a estar atacando, Jorgen siempre va a estar atacando, y lo que es Faceless va a hacer esas copias, guerreros, que son muy importantes para seguir atacando. Por eso fue que lo metimos. Entonces, llegado el caso que ustedes no quieran utilizar a Faceless, entonces ustedes podrían hacer un cambio, que va a ser el siguiente. Vamos a cambiar a Carl y vamos a meter a los gemelos. Estos dos gemelos, guerreros, también vamos a utilizarlos de forma defensiva, porque aquí lo que vamos a hacer es puro ataque. Y obviamente Marta es la que va a poder hacer las curaciones, y como ven, esto siempre va a manejar una distancia. Ahora, en las líneas ofensivas, o sea, la línea esta es defensiva, lo que quiere decir que va a estar atacando, pero más que todo se va a defender, o sea, defensiva. Y la ofensiva, que es un poco más agresiva, aquí sí cogeríamos lo siguiente. Podemos escoger a Astaroth como nuestro tanque. Podemos colocar a Satori, por aquí lo tengo. Podemos colocar a Jorgen. Y podemos colocar, bueno, aquí depende, porque hay veces que no meten a Jorgen, pero, perdón, sí meten a Jorgen, pero meten también a Celeste. ¿Por qué meten a Celeste en ocasiones?
Porque Celeste tiene una particularidad que ella también tiene su modo oscuro, que es atacante. O sea, va a estar a la ofensiva con lo que es Satori y con lo que es Jorgen. Así que eso puede ser bastante importante. Ahora, hay cambios muy importantes. Si de nuevo quieren utilizar a lo que es a Faceless, lo pueden utilizar, pero le pueden hacer una combinación muy interesante con Nebula. Y obviamente vamos a meter aquí a nuestro Carl. Entonces, aquí ¿qué sería? Esto es una ofensiva porque Nebula va a estar apoyando a lo que es a Carl y a Faceless para subirle su ataque. Recuerden que ella tiene estadísticas que es de apoyo básicamente. Entonces, esas fueron 4 líneas que pues ustedes pueden estar mirando y pueden estar utilizando, pueden estar probándola para ver cómo les va aquí. Y bueno, guerreros, básicamente ya hablamos de todo lo que es importante para nuestra viejita, que es más que todo las habilidades y la forma como la pueden usar. Así que guerreros, espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse al canal, dejen su like, compartan y comenten el contenido para que más personas nos puedan ver. Así que guerreros, nos vemos.